Hola mis queridos hermanos y amigos, les saludamos en esta tarde y le damos también la más cordial bienvenida a este servicio en línea, un servicio que está enfocado en la palabra del Señor. Dios les bendiga en este día, ¿cierto? Damos gracias a nuestro Dios por darnos una vez más este privilegio, esta oportunidad de poder compartir esta palabra de vida, esta palabra de esperanza. El Señor dice en su palabra, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestro hermano Alejandro Vega, que se está, ¿cierto?, sumando a esta transmisión. Y también Dios bendiga a todos los hermanos que de una u otra manera van a ser parte, ¿cierto?, de este servicio de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, porque Él es bueno y como dice su palabra, para siempre son sus misericordias. Creemos que la misericordia de Dios es siempre, en todo tiempo, en todo momento. Así que agradecemos al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado, por todo lo que el Señor nos ha concedido, nos ha guardado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saludamos, ¿cierto?, desde acá, desde la región de Valparaíso, desde la ciudad de Quilpué, llamada la ciudad del sol. Pero hoy no hay sol, por hermano. Hoy estuvo nublado, ¿cierto? Y de hecho estuvieron cayendo algunas gotitas. Así que damos gracias al Señor, ¿cierto?, por toda esta lluvia, ¿cierto?, por todo lo que el Señor nos da, ya que gracias a ellas también podemos, ¿cierto?, ser bendecidos. La Biblia dice que Él hace llover sobre justo y sobre injusto. El sol sale para todos en general, ¿cierto? No discrimina a nadie. Bendito sea nuestro Dios. La palabra del Señor dice, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, ¿cierto?, impulsó a que Jesucristo pudiese venir y pudiese morir en aquel madero de cruz. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es decir, Dios, ¿cierto?, nos da toda la oportunidad de que podamos venir a Él. No hay excusa, ¿cierto?, para decir, Dios no me ha dado la oportunidad. Creo que no hay excusa para eso. Tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de predicar el Evangelio a través de esta plataforma, a través de estos medios, ¿cierto?, que podemos, por la misericordia del Señor, alcanzar muchas personas, porque en realidad ese es el objetivo principal. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo único que perseguimos acá con todo esto es que la gente pueda ser bendecida de parte de nuestro Dios. Si usted se pudo dar cuenta, hermano, el título que le pusimos al mensaje, le pusimos un título bastante particular, ¿cierto? Le pusimos realmente soldados curtidos en batalla. Bendito sea el Señor. Hermano, las batallas, ¿cierto?, las luchas, aunque muchas veces nosotros no las queramos, ¿cierto? Muchas veces a lo mejor las rechacemos. Lo curioso de todo esto, hermano, que las luchas, las batallas y todas las situaciones difíciles que pasamos en la vida, eso nos permite, hermano, crecer espiritualmente. Como yo lo he dicho en otras ocasiones y lo sigo sosteniendo, el hombre no crece espiritualmente cuando todo va bien. Usted y yo no avanza cuando usted tiene todo a su favor. Cuando usted y yo crecemos, cuando nos vemos enfrentados a luchas, a aflicciones, a dificultades. ¿Por qué? Porque la vida, mis amados hermanos, es una lucha constante. La Biblia dice que cada día trae su afán. Del momento que usted abrió sus ojos, usted ya realmente se está levantando, no solamente para ir a su trabajo, no solamente para cumplir sus labores cotidianas, sino que en el otro ámbito, que es en el ámbito espiritual, porque usted y yo no podemos dejar de entender, hermano, y de aceptar que usted y yo somos cuerpo, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo.
Entonces, así como usted y yo tenemos un conflicto externo, tenemos un desafío externo cada día que nos levantamos, ¿cierto?, para ir a trabajar. Bueno, en mi caso yo trabajo de noche. Cuando yo me voy a mi trabajo por las tardes, ¿cierto?, por lo general uno va, ¿cierto?, va a enfrentarse realmente a la vida. Pero hay otra batalla que es interna, hermano, que está relacionada con el interior, con el alma. Entonces, hay mucha gente que no sabe cómo lidiar con esa batalla. Entonces, por eso le pusimos a este mensaje, hermano, le pusimos, ¿cierto?, como soldados o soldados curtidos en batalla. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, ¿cierto? Dios les guarde. Por ahí también puedo ver a mi tía Esther, ¿cierto? Guerra. Mi tía, ¿cierto?, que está allá en la ciudad de Calama. Dios le bendiga también a ella. También le damos la más cordial bienvenida a este servicio en línea. Y le invito para que en este momento, si tiene la posibilidad de compartir el video, comparta por favor la transmisión. Créame, mis amados hermanos, que hay mucha gente que ha sido bendecida a través de ese gesto suyo de compartir estos enlaces, hermano. Muchas veces compartimos otro tipo de cosas. En nuestro Facebook, en nuestro muro, ¿cierto?, compartimos otro tipo de publicación. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, muchas veces somos mezquinos. No comparta, hermano, la palabra de Dios. Tenga en cuenta que hay mucha gente que en este momento la está pasando muy mal. Así que en esta hora bendecimos, ¿cierto?, todas esas personas que están pasando por una situación trágica de salud. Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Nuestras oraciones es por ello, es por todo el personal de salud, hermano. Dios les bendiga, Dios les fortalezca por ese arduo trabajo que ellos hacen, ¿cierto?, a diario, hermanos amados, y por toda esa gente que está en los hospitales, ¿cierto?, que está conectada a un ventilador mecánico, aquel que está entre la vida y la muerte, aquel que está luchando por poder seguir viviendo. Dios les fortalezca también a todos esos familiares que han perdido sus seres queridos, hermanos amados. Dios ponga la paz, ponga realmente la calma en sus corazones. Tenemos que solidarizar con la gente, hermano. Tenemos que hacernos parte del dolor de las personas. No podemos vivir indiferentes. Hace un tiempo atrás hablábamos que cuando Jesús dice que vio las multitudes, ¿qué dice? No dice que fue indiferente, no dice que le dio lo mismo, no dice que no le importó. No, hermano, dice que cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo compasión de las multitudes? ¿Por qué Jesús tuvo compasión de nosotros? ¿Por qué Jesús tiene compasión de la humanidad? Y la respuesta es la siguiente. Dijo, porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. Usted tal vez vea mucha gente en la calle, en el trabajo, donde quiera que usted vaya, vea mucha gente en su alrededor. Pero créame usted, mi amado hermano, que todas esas personas que usted ve, a lo mejor usted lo ve desde el exterior, desde la fachada, ¿cierto?, desde el envoltorio, pero usted no sabe realmente cómo está su interior. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que la está pasando mal. Entonces tenemos que tener un corazón de compasión, sobre todo en estos tiempos, hermanos amados. Como decía en otra ocasión, la sociedad, el mundo, cuando hablo del mundo estoy hablando del sistema del pensamiento global de las personas. Al hombre lo está diseñando y lo está potenciando. ¿Sabe para qué? Para que pierda la sensibilidad por el dolor. Hoy por hoy el hombre se ha familiarizado con el dolor. Lo ve como algo común. Y eso no es así, hermano. El dolor, hermano, debería realmente también removernos nuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermano. Ese es el nuevo que quiero compartir en esta tarde. Quiero que podamos ir, ¿cierto?, a la primera epístola. Vamos a compartir la palabra del Señor. En realidad no sé cuánto lo que voy a hablar. Bueno, lo que sea, lo que Dios estipule. Yo solamente me dejo llevar por su Espíritu Santo. Vamos a compartir en Primera de Pedro. Dios bendiga también a nuestros hermanos, que muy pocas veces, casi nunca los saludo, a los hermanos que nos siguen también en el canal de YouTube, a cada uno de ellos. También saludamos a nuestro hermano Francisco Araya, que él, cierto, es un fiel colaborador en estos medios, en el sentido que siempre está realmente viendo estas enseñanzas, estas predicaciones,
a la hermana Silvia Rivera también, que ella también comparte, ¿cierto?, con sus familiares, y a todos los hermanos y a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde en grandes maneras. Retomamos, hermano, entonces, Primera de Pedro, ¿cierto?, capítulo 5, vamos a leer del verso 1 en adelante. Primera de Pedro, si usted tiene su Biblia en su casa, por favor, sea partícipe de esta lectura de la palabra del Señor. Primera epístola, ¿cierto? Primera epístola o primera epístola universal de San Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 en adelante la eterna, ¿cierto?, y poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? Es el nombre de Jesús. Vamos a darle lectura. Dice así: apacentad la grey de Dios, dice el título. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro sella la palabra, ¿cierto? Esta palabra la sella diciendo amén, es decir, así sea. Quiero invitarlo a que pueda inclinar su rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: poderoso Dios y buen Padre celestial, vives tú, Jehová, como dijo el profeta Elías, en cuya presencia estoy. Padre, en esta tarde te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por poder tener este medio en esta tarde, por poder, Dios mío, considerar esta plataforma, Dios mío, con el único objetivo de poder predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Señor, esta palabra que ya hemos leído, esta palabra que ya hemos hablado, sea el Espíritu Santo, Dios mío, ahí obrando en cada vida, en cada corazón. Que esta palabra, Dios mío, corra. Espíritu Santo, toma esta palabra y sopla sobre ella aliento de vida, sopla sobre ella espíritu
Espíritu, yo te pido la gracia, te pido el favor, Dios mío, que esta palabra nos sane interiormente, que esta palabra nos restaure, Dios mío, que esta palabra nos libere en el nombre de Jesús. Padre, abre los cielos, Señor, a favor de tu iglesia, abre los cielos a favor de tu pueblo, Dios mío. Consuela a aquel que está pasando dificultades, consuela, Señor, a aquel que está sufriendo en esta hora de la noche, donde quiera que se encuentre, Dios mío. Bendecimos nuestra nación, Señor, bendecimos nuestro país, bendecimos los gobernantes de esta tierra. Tu palabra dice que debemos orar por los que están en eminencia, por los reyes, Dios mío, por los gobernantes de esta nación, Padre amado, para que podamos vivir, Señor, en forma reposada. Padre, te damos las gracias, Padre, te damos la honra y la gloria sea para ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios le guarde. Deje su comentario, ¿cierto? Deje una palabra de aliento, mi amados hermanos, porque esto es realmente mutuo. No solamente usted necesita de Dios, no solamente usted necesita una palabra de Dios, también la necesito yo. Así que el Señor, ¿cierto?, también usa a nuestros hermanos a través de un comentario, hermano. Es como una palabra, yo lo veo, una palabra tan propicia que de repente el Señor a través de alguien lo estimula, ¿cierto?, lo fortalece, lo anima. Y eso es lo bonito, hermano, del Evangelio de Jesucristo. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, en esta epístola del apóstol San Pedro, en la cual habla, dice, hermano, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice el verso 1, dice: ruego a los ancianos. Esta es una carta, hermano, pastoral. Esta carta, o parte de estos versículos, está dirigido, ¿sabe a quién está dirigido? Desde el verso 1 al verso 4, específicamente está dirigido a los pastores y a los líderes del Señor. Es decir, está dirigida al liderazgo de la iglesia. Bendito sea el Señor. Dice: ruego a los ancianos. Vamos a esperar un poquito, Ya, ahí sí. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y dice: yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuando el apóstol Pedro está diciendo ruego a los ancianos, también dice a los ancianos que están entre vosotros. No, hermano, precisamente se está refiriendo a personas de edad avanzadas. Cuando el apóstol Pedro está diciendo ruego a los ancianos que están entre vosotros, se está refiriendo a personas que han realmente alcanzado una madurez y sabiduría. A ese tipo de personas se está refiriendo. No está relacionando anciano con personas de edad avanzada, no. Está hablando de personas, ¿cierto?, que habían alcanzado una madurez y por ende también sabiduría. Entonces, ¿a quiénes le está hablando el apóstol Pedro en estos versículos? Le está hablando, hermanos amados, a los pastores y a los líderes del Señor. Y aquí usted se puede dar cuenta que el apóstol Pedro, él también dice: yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Cuando también habla del anciano, también tiene que ver con una experiencia de primera mano, es decir, con una experiencia propia. Entonces, la palabra anciano, para que podamos tener bien claro, simplemente habla de madurez y sabiduría, es decir, le está hablando a un liderazgo de la iglesia. Y lo curioso, hermano, que dice ruego a los ancianos. Un anciano, si usted mira las escrituras en el libro de Timoteo, también va a encontrar
Un anciano, hermano, es equivalente a un pastor, es decir, es casi igual que un pastor. Y aquí dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos. Le está hablando de una iglesia local. Es decir, en una iglesia local podemos deducir o se entiende que había más de un pastor dentro de la iglesia. Muchas veces la gente cuestiona, ¿cierto?, cuando en una iglesia local hay uno o dos o tres o más pastores. Dice, pero ¿cómo pueden haber tantos pastores dentro de la iglesia? Aquí el apóstol Pedro le está hablando no solamente a uno, sino a unos cuantos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Bendito sea nuestro Dios. Entonces hay cosas que nosotros muchas veces la tenemos realmente equivocada. También encontramos que también el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto? En el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, verso 18, y le dice a los ancianos, ¿cierto?, que gobiernen bien, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, claramente, en una iglesia local había más de un anciano. También encontramos en el libro de Filipenses, habla también, ¿cierto?, el apóstol Pablo a los filipenses. Mire lo que dice. Hay muchas cosas que el hombre la tiene equivocada. Dice Filipenses capítulo 1, la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 1, en su salutación, ¿cierto?, en su saludo. Mire lo que dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Dice, y a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Le hablaba a la iglesia de los Filipos. Dice, con los obispos y diáconos. Los obispos y diáconos. Hoy por hoy, en una iglesia solamente hay un obispo. Y ese obispo, ¿cierto?, es la eminencia de la iglesia. Es como la autoridad mayor después de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, le está saludando a los Filipos y dice, os saludo a los diáconos y a los ancianos. Es decir, en una pura iglesia local había más de un obispo. Había más de un anciano, hermanos amados. ¿Y quiénes son los ancianos? Son el liderazgo de la iglesia. Son personas que han alcanzado una madurez y una sabiduría. Son personas que son seleccionadas por el Espíritu Santo. Por quienes son separadas, por quienes son apartadas para cumplir esa función. Son exclusivamente, hermanos, apartadas y separadas por el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. La iglesia primera, mis amados hermanos, la iglesia primera trabajaba de una forma muy diferente a la que muchas veces nosotros vemos en estos tiempos. La iglesia primera, cada hermano decisión que tomaba, o cada persona, ¿cierto?, que iba a ser llevada al liderazgo, que iba a ser llevada a cumplir una función dentro de la iglesia, primero ellos tenían que, ¿cierto?, ser apartados y separados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se establecía el liderazgo? Ahí está, ¿cómo se establecía el liderazgo en la iglesia primera? Hechos capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice. Y constituyeron, la palabra constituir significa establecer, y establecieron ancianos en cada iglesia. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y dice, hermanos, y habiendo orados con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, hermanos amados, todo estaba bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo los encomendaban? Los encomendaban con oración y con ayuno. Es decir, ellos antes de poder enviar a alguien a la obra o a cumplir una función dentro de la congregación, primero tenían que ser separados por el Espíritu Santo. Ahí no existía el favoritismo, ahí no existía la amistad, mis amados hermanos. Hoy por hoy es todo lo contrario, hermano. Hoy en día existe la amistad dentro de las iglesias.
Aquí no, hermano, aquí el que presidía la iglesia era el Espíritu Santo. Dice, y constituyeron ancianos, establecieron ancianos en cada iglesia y habiendo orado. Cuando hablábamos de ancianos, estamos diciendo gente que había alcanzado una madurez, gente que tenía sabiduría, gente que tenía una experiencia con Dios, gente que era temerosa de Dios, gente que tenía buen testimonio. Y dice, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien había creído. Hoy por hoy se toman muchas decisiones importantes dentro de las congregaciones, pero lamentablemente no se le pide la dirección al Espíritu Santo. Entonces hay una cosa que se llama una aprobación de los hombres y por otro lado está la aprobación de Dios. Mire, mi amados hermanos, cuando Jesús estaba siendo bautizado en la ribera del río Jordán, recordemos que Jesús fue donde Juan el Bautista a ser bautizado en las aguas y Juan el Bautista no quería bautizarle porque él decía, yo necesito ser bautizado por ti, pero sin embargo Jesús le dijo, es necesario que cumplamos. Es necesario hacer esto. En otras palabras, hermano, que cuando Jesús estaba siendo bautizado en la ribera del río Jordán, porque como habíamos hablado en otras ocasiones, Jesús tuvo que pasar el conducto regular de que cada uno de nosotros pasamos en la vida. Jesús no pasó por alto nada. Él sufrió dolor como también lo sufres tú, como lo sufro yo. Él tuvo aflicciones, él tuvo necesidad de orar, él tuvo necesidad de dormir, él se cansó, él se agotó, él vivió exactamente lo mismo. Y cuando estaba siendo bautizado ahí en la ribera del río Jordán, la Biblia señala que desde el cielo, ¿cierto? Se abrieron los cielos y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ahí podemos darnos cuenta que Dios validó a Jesús, lo validó aquí en la tierra. Entonces hay una aprobación que es de los hombres y hay una aprobación que es de Dios. Los discípulos, los apóstoles se guiaban por esa aprobación de parte del Señor. ¿Cómo se establecía el liderazgo? En la iglesia primera constituyeron ancianos, establecieron ancianos en cada iglesia y es más, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Así se tomaban las decisiones, hermano. Bendito sea el Señor. Pero muchos se han sumado, ¿cierto?, a lo que es el mundo, a las decisiones del mundo. El mundo, hermano, todo es rápido en la vida. Imagínense, estamos conectados por allá, mi tía está por Calama, otros hermanos están en Ovalle. Imagínense, en este mismo momento estamos conectados. Tal vez pueda haber otra persona que nos vea en otro país también. ¿Por qué no decirlo? Porque hay gente que nos ve de otros países, de Honduras. Hace unos días atrás nos estaban viendo de Estados Unidos, hermano, de Nueva York. Imagínense, hermano, hasta dónde podemos llegar con todos estos medios. Y eso está bueno, eso está correcto porque le estamos dando un buen uso. Pero el punto es, hermanos amados, que todo hoy en día es rápido, todo hoy en día es express, todo hoy en día es muchas veces a la ligera, hermanos amados. Entonces los apóstoles tomaban esto con temor, tomaban esto con temblor. Aquí no había exclusividad hoy en día dentro de la iglesia. Hay exclusividad, hay ciertos grupitos. Este no me cae bien, este lo paso, este es mi amigo, este no es mi amigo. Hermanos amados, es tiempo que nosotros dejemos las diferencias. Porque delante de la presencia del Padre somos todos exactamente igual. Es que yo tengo una casa más grande. Cuando tú y yo nos vayamos del escenario de la tierra, hermanos amados, créame que no nos vamos a llevar absolutamente nada. Dice la Biblia, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Cuidado, hermanos, con lo material que se entra a nuestro corazón. La Biblia dice que la raíz de todos los males, ¿sabe cuál es usted? Es el amor al dinero. No es que tú y yo tengas una casa, tengas un vehículo, un trabajo. No, hermanos, la raíz de todos los males es cuando el hombre se mete lo material en el corazón. Aleluya, eso lo envanece, eso lo infla, hermanos amados, se cree superior a los demás. Mire, no iba a hablar de esto, pero el Señor me hace hablar de estas cosas. Yo no puedo traer mi propia agenda, no puedo traer un mensaje realmente que a la gente le agrade. Por eso yo he dicho y lo mantengo, el mensaje que yo hablo, hermano, no es un mensaje popular, no es un mensaje para estar, cierto, de acuerdo con todo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. No estoy enojado con nadie. Volvamos, cierto, a lo que estábamos hablando. Entonces los ancianos tienen que ver con madurez y sabiduría. Y esa gente, hermanos amados, es la que califica para el liderazgo.
Aquí no hay amistad, hermano. La amistad no califica para un liderazgo. El hecho de ser familiar tampoco. Bendito sea el Señor. Hoy en día existe eso, hermano. La amistad la gente lo hace calificar para el liderazgo. Por eso hay mucha gente que tiene responsabilidades dentro de la iglesia, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene responsabilidades dentro de los ministerios, pero realmente su vida espiritual no va acorde con esa función. Aquí los hombres de Dios, mire lo que dice, y constituyeron ancianos, establecieron ancianos en cada iglesia. Porque cada iglesia tiene que tener ancianos. Dice, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, ellos pedían la dirección al Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos amados, muchos rechazan el ayuno. Muchos se van en contra. Pero aquí esta palabra nos está hablando en el Nuevo Testamento. Por si alguno pueda decir, no, si el ayuno era para el Antiguo Testamento y ya no es necesario. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando en el libro Los Hechos, ¿cierto? Que está hablando realmente, o los apóstoles en el libro Los Hechos, está hablando en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Dios le guarde. Entonces los ancianos tienen que ver, ¿cierto?, con madurez, con sabiduría, y esas personas son las que califican para el liderazgo, es decir, para estar al frente. Son personas que han adquirido una experiencia en Dios, son personas que se han levantado de la tormenta, son personas que Dios lo ha levantado de la misma miseria. Mire, mi amados hermanos, créame que cuando Dios nos levanta de la miseria, hay algo en tu vida que se llama conciencia, y cuando tú y yo nos queremos creer grande, el Espíritu de Dios nos recuerda y nos dice, recuérdate que un día estabas en la miseria, recuérdate que un día no tenías nada en tu casa y yo te proveí, yo te abrí puerta. Hermanos amados, cuando tú y yo hemos pasado eso te sensibiliza. Cuando tú y yo realmente podemos sacar un provecho de eso y un aprendizaje, hermanos amados, tu mirada va a ser una mirada con compasión, no una mirada arrogante, mi amados hermanos, porque dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea nuestro Dios. Sean personas agradecidas de Dios. Entonces los ancianos tienen que ver con madurez, sabiduría, ¿cierto? Son personas que califican para el liderazgo. No tiene nada que ver con la edad, hermano. Con el respeto que le merecemos a nuestros adultos mayores, ¿cierto? Les bendecimos a cada uno de ellos. Pero aquí específicamente en esta palabra está hablando con madurez y con sabiduría. Hermanos amados, sigamos leyendo, esto está demasiado interesante. Vamos recién en el primer versículo, miren, hermano. El verso 2, ¿cierto? De Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Aquí el Señor le dice una cosa, una vez más al apóstol Pedro. Ya se lo había dicho anteriormente. Mire, aquí dice el apóstol Pedro lo que el Señor Jesús en su momento se lo dijo. Le dice apacentar la grey de Dios. ¿A qué se está refiriendo cuando dice apacentar la grey de Dios? Primero que nada, la grey es el pueblo de Dios. Es el remanente de Dios. Remanente, hermano, se entiende que es un pueblo que sobrevivió a una tragedia. Ese es el remanente. La Biblia habla del remanente. De gracias a Dios, de glorias a Dios en esta noche, hermanos amados. Aunque no lo tenga todo materialmente, no importa, eso va a venir en su momento. Pero de gracias a Dios con todo su corazón, que usted y yo somos el remanente de Dios. Hasta aquí Dios nos ha sostenido. Tenga en cuenta que hay mucha gente que ya no está en la tierra, hermano. Hay mucha gente que ya partió del escenario de esta tierra, y aunque hemos estado con algunas dificultades, tal vez de salud, de lo que haya sido, pero usted y yo es el remanente de Dios. El remanente es de lo que quedó, es de lo que logró sobrevivir, es de lo que logró estar en pies. Aleluya, yo me gozo por ello, hermano. ¿Cuántos somos el remanente de Dios? Diga usted ahí donde está. Yo soy el remanente de Dios, fui plantado por Dios. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, volvamos, dice, apacentad la grey de Dios. Mire, en una ocasión, el Señor Jesús le habló, ¿cierto?, a Pedro y le dice lo siguiente, en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas?
Y Pedro, claro, ¿cierto? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos. Después por segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya se entró a preocupar, ¿cierto? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Después por tercera vez, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? Y ahí ya Pedro como que se sintió, ¿cierto?, entristecido y le dijo, Señor, si solo tú sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces ahí le vuelve a decir el Señor, apacienta mis ovejas. Y aquí en esta palabra, hermano, mire qué tremendo es esto. Dice el apóstol Pedro a la iglesia, le dice apacentar la grey de Dios. ¿Por qué, hermano? Él recibió eso, lo recibió por revelación y no por información. Entonces, cuando tú y yo recibimos esta palabra por revelación, oiga, usted y yo nos apropiamos de ella. Y aunque venga la tormenta, aunque venga la dificultad, aunque venga la persecución, aunque venga la restricción, aunque vengan días malos, aunque el enemigo se levante como río, tú vas a estar firme, vas a estar confiado, porque tienes una palabra por revelación, porque tú y yo sabemos quién es el Espíritu Santo. Entonces nadie te va a venir con el cuento a decir, mira, este es el Espíritu Santo. Cuando tú sabes quién es el Espíritu Santo, tú vas a tener claridad. Entonces aquí dice apacentar la grey de Dios. La grey es el pueblo, es el remanente, es el rebaño de Dios. ¿A qué les está diciendo a los ancianos? Hermanos, en otras palabras, el apóstol Pedro también les está tirando las orejas a los pastores, hermanos amados. Le está tirando las orejas a los líderes y le dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Mire, hay una diferencia entre pastorear y apacentar. Y yo se la voy a decir de la siguiente manera. Vamos a hablar primero qué es lo que es pastorear. Algunos ni siquiera, discúlpeme, pero no saben ni siquiera, ¿cierto?, qué es lo que es realmente pastorear las ovejas. La palabra pastorear, voy a partir por ahí, la palabra pastorear del griego poimaino, mire la palabra, que significa, mire lo que significa pastorear. Significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar y guardar. Son 6 cualidades que tiene que tener un pastor. Vuelvo a repetirlo. Cuando hablamos de pastorear, tiene que tener, ¿cierto? Tiene que atender, tiene que mantener, tiene que cuidar, gobernar, mandar y guardar. Esas 3 o esas 6 cosas tiene que un pastor ejercerla, tiene que practicarla. Porque si no las practica, no está pastoreando, por hermano. No está pastoreando. Si no está atendiendo, si no está manteniendo, si no está cuidando, si no está gobernando, si no está guardando el rebaño, si no está preocupado por el rebaño, entonces ¿cómo podrá decir yo estoy pastoreando? No, hermanos amados, si no tiene esa condición, hermanos amados, yo digo desde acá y lo digo derechamente, dedíquese a otra cosa. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra pastorear es la siguiente. O la expresión o el significado de lo que es pastorear. Ahora, aquí el apóstol Pedro no habla de pastorear. No. Aquí el apóstol Pedro le habla a la iglesia, le habla a los ancianos, a los líderes, a lo honorable de la iglesia, porque muchas veces hay gente que se cree honorable, ¿cierto? Que tienen que pasarla al frente, que tienen que reconocerla públicamente. Yo he llegado a la conclusión, mis amados hermanos, y creo que no estoy equivocado, que hay gente dentro de las congregaciones que si no tienen un cargo no funcionan, por más. Definitivamente no funcionan. Si le quitan el cargo, le quitan la responsabilidad, se desinflan, por mis amados hermanos. Y la Biblia dice que el Padre que te ve en secreto, ¿qué prefieres tú? ¿Qué prefiero yo? Que los hombres te vean en público, que los hombres te reconozcan, que los hombres te validen. Dice que el Padre que ve en secreto, si Dios me ve en secreto a mí, Él dice que nos va a recompensar en público. Entonces ahí está el secreto, hermano, aunque tengas que estar en la última banca, en la última asiento, ¿qué importa eso? Si el Espíritu de Dios te va a separar y el Espíritu de Dios te apartará y te llevará a cumplir una función. Mire, no me salgo de esto, pastorear. ¿Qué es lo que pastorear? Lo acabamos de decir. Pero también, ¿qué es lo que es, por otra parte, apacentar? Las dos cosas son casi parecidas, pero no son las mismas. Yo se lo voy a decir por qué. Aquí el apóstol Pedro dice apacentar la grey de Dios. No le dice pastorear.
apacentar la grey de Dios. La palabra apacentar, ponga mucha atención, también viene del griego bosco. Mire, la palabra pastorear viene del griego bosco, que significa alimentar y nutrir. Voy a repetir, la palabra apacentar, ¿cierto? Del griego bosco, que significa alimentar, nutrir. Mire, y aquí quiero entrar en eso. Quiero detenerme unos segundos. Bendito sea el Señor. Cuando dice alimentar y nutrir, ¿qué entendemos nosotros por nutrir? Si nosotros buscamos un significado de la palabra nutrir, vamos a encontrar que la palabra nutrir se está refiriendo a proporcionar. ¿Quién? En este caso, el pastor, ¿cierto? El líder, el que está al frente. Proporcionar, ¿cierto? A un organismo, hablemos en la parte física, por ahí vamos a partir. La palabra nutrir significa proporcionar a un organismo, es decir, en lo natural, en lo humano, ¿cierto? A un organismo viviente, las sustancias que necesita para vivir. ¿Qué necesito yo en mi cuerpo físico? ¿Qué necesita usted en su cuerpo físico para vivir? No solamente necesita dormir. No, por hermano, no solamente necesita descansar. Póngase usted a pensar, si usted puro durmiese y no se alimentase, ¿qué va a pasar con usted? Vamos a estar en problema. Entonces, hermano, la palabra nutrir significa proporcionar a un organismo viviente, en este caso nosotros como humanos, la sustancia que necesita para vivir. ¿Cuáles son las sustancias que usted y yo necesitamos para vivir? Veámoslo en lo natural, y de ahí lo vamos a ver en lo espiritual. ¿Cuáles son las sustancias que usted y yo necesitamos para vivir? Número 1, las proteínas. Número 2, los carbohidratos, ¿cierto? Algunos se nos pasan la mano con los carbohidratos, pero ese es un tema aparte. Hermanos amados, necesitamos las proteínas, necesitamos los carbohidratos, necesitamos el agua, necesitamos las grasas, necesitamos las vitaminas, los minerales, necesitamos fibra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda realmente funcionar correctamente. Ahora nos trasladamos en el ámbito espiritual. La función de un pastor de apacentar la iglesia, de apacentar el remanente de Dios, tiene que nutrir la iglesia. Así como el cuerpo necesita proteína, en el espíritu usted también necesita proteínas. Usted también necesita en el espíritu realmente el agua. También necesita en el espíritu vitaminas, minerales, necesita fibra. Llévelo a lo espiritual. Hermanos amados, necesita realmente esos complementos. Bendito sea el Señor. Entonces no es solamente, hermanos amados, decir yo soy pastor, yo soy un líder de la iglesia. Si no estamos dándole eso a la iglesia, ¿qué pasa con las ovejas cuando no tienen el alimento correcto ahí? Lo más probable es que esas ovejas se vayan a buscar pastos tiernos. Lo hemos dicho en otras oportunidades, amados hermanos. Entonces aquí el apóstol Pedro está siendo enfático, está siendo categórico, apacentar la grey de Dios, y dice que están entre vosotros, y dice cuidando de ellas no por fuerzas. ¿Se da cuenta? Cuidando de ella no por fuerza, no diciendo, oiga, escúcheme, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el líder de la iglesia, yo tengo la autoridad. Cuidado con eso, mis amados hermanos. Cuidado con usar de mala manera lo que Dios nos ha dado. Cuidado con usar de mala manera lo que el Espíritu Santo nos ha confiado. Tenga usted en cuenta, mis amados hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que al que más Dios le confía, al que más Dios le da, a ese más le demandará un día. Pero ¿sabes qué estoy viendo yo, hermanos amados? Veo mucha gente con responsabilidades muy grandes dentro de las iglesias, pero ¿sabes qué? Su vida espiritual no condice con esa responsabilidad. En otras palabras, la responsabilidad que tienen es mucho más grande que su vida espiritual. Y si mi vida espiritual es más pequeña, de la responsabilidad es inferior a la responsabilidad que tengo en Dios, hermanos amados, yo derechamente, o cada pastor derechamente, no va a poder dar el ancho, hermanos amados.
Y eso es lo que está pasando. Muchos no dan el ancho. Hermanos amados, no pueden realmente cubrir todo porque su vida espiritual es inferior a la responsabilidad que tienen en Dios. Entonces dice, hermano, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, como enseñoreándose de ella, ejerciendo autoridad. No. Cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente. Bendito sea el Señor. No por ganancias deshonestas. Pero ¿cómo puede existir eso dentro? Sí, hermano. Bendito sea el Señor. La Biblia señala que hay algunos hermanos que son asalariados. Y eso es fuerte lo que estoy diciendo. La Biblia señala, hermanos, que algunos son asalariados. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 12, verso 13. Mire lo que dice el Señor Jesús. El asalariado, es decir, el pastor que es pagado. Perdóneme usted, pastor. El pastor que es asalariado, el que es pagado. Dice que el asalariado no es pastor. No es el pastor, dice aquí. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 12, verso 13. El asalariado no es el pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, ¿qué hace el pastor asalariado? ¿Qué hace el pastor que es pagado? El pastor pagado no ve a la oveja como un hijo de Dios, no lo ve como parte de su vida. ¿Sabe cómo lo ve? Lo ve como un número, lo ve como un dinero. Dice, mire lo que dice aquí, cuando ve que el lobo, el pastor asalariado, cuando ve que el lobo se acerca, ¿qué hace el pastor asalariado? Dice que abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importa las ovejas. Esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte. Aquí nosotros nos damos cuenta realmente quiénes somos. Si bien estamos pasando por una situación difícil, hermano, a nivel mundial. Muchas iglesias cerraron, muchas iglesias, vuelvo a decir, no van a abrir, definitivamente no van a seguir abriendo. Esas iglesias se cerraron para siempre, hermanos amados. La condición del pastor asalariado. Aquí el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia apacentar a los a los ancianos, los pastores. Le dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces el asalariado no le importa que venga el lobo y que devore a las ovejas, no le importa. Lo único que le importa es el dinero. Bendito sea nuestro Dios. Dice entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre, cuando habla de hombre, habla de mujer, dice huye porque siendo asalariado no le importa las ovejas. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces la responsabilidad de nosotros como líderes, la responsabilidad de nosotros como pastores es de poder nutrir a las ovejas, es decir, hermanos amados, es de darle las proteínas, es de darle el agua, es de darle las vitaminas, los minerales, las fibras, lo que necesita para que ese hombre pueda formarse, para que ese hombre pueda realmente luchar contra las acechanzas del enemigo. Por eso que hay mucha gente vulnerable, porque no se le ha dado un buen pasto, hermanos amados. Hay muchos hombres y mujeres, hermanos amados, que andan hambrientos espiritualmente, buscando una palabra de parte del Señor, porque lamentablemente dentro de sus iglesias no la encuentran. Entonces aquí el apóstol Pedro le dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanos amados, yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice, mi iglesia, nuestra iglesia, la iglesia es del Señor, las almas, las ovejas son de Jesucristo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La gente es nada más que está a nuestro cuidado. Es decir, usted y yo no tenemos una responsabilidad ante los hombres, sino ante Dios. Y un día tendremos que rendirle una estrecha cuenta a Dios de lo que Dios nos ha dado.
Recuérdese la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio dos, a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cuatro. Y en uno se fue lejos el Señor. Después volvió a pedir cuenta y le dijo al que había recibido cuatro, dijo que había recibido cuatro, Señor, lo multiplique por otros cuatro. Es decir, ese hombre fue productivo, multiplicó lo que Dios le había dado. Y el que recibió dos, dijo, aquí, Señor, te traje otros dos. Y el que había recibido uno, dice que cavó en tierra y lo escondió. Y el Señor eso le desagradó. Bendito sea el Señor. Muchos quieren ser pastores, hermano. Pero usted no sabe la responsabilidad grande que el hombre tiene delante de Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro le está diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La palabra señorío significa autoridad, sino siendo ejemplo de la grey. El hombre de Dios tiene que ser el ejemplo, tiene que ser el primero que ora, tiene que ser el primero que ayuna, tiene que ser el primero que madruga, tiene que ser el primero que busca, tiene que ser el primero que predica el evangelio, porque es muy fácil decir de aquí, oiga, ore, oiga, predique, oiga, ayune. Y si yo no lo hago, hermanos amados, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve hablar bien? ¿De qué me sirve enseñar correctamente? ¿De qué me sirve saberme la Biblia del Génesis al Apocalipsis si ni siquiera soy capaz de ayudar a alguien cuando lo necesita? Y ni siquiera soy capaz de extenderle la mano a mi enemigo, ni siquiera soy capaz de saludar a mi hermano cuando lo veo por la calle, pero me creo dueño del Evangelio, pero me creo dueño del cielo y digo, este entra, este no entra, este se va al cielo, este no se va al cielo. ¿Quién soy yo, hermanos? ¿Quién soy yo? Bendito sea el Señor. Dejemos todas esas cosas que nos alejan de Dios. Dejemos todas esas cosas que nos separan de Dios. En una ocasión los hombres dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Y el hombre de Dios le dijo, ¿acaso Cristo está dividido? Así está dentro de las iglesias, los grupitos. No, si yo caigo bien aquí, este no lo paso, este lo agrada, este no me agrada. Bendito sea nuestro Dios. Dejémoslo de las diferencias, hermanos amados. Sirvamos al Cristo que nos cambió, que nos rescató desde las tinieblas a la luz admirable. Créame usted, mi amado hermano, si asiste a otra congregación cuando suene la trompeta, ¿usted cree que se va en un viaje exclusivo sin acercarse a los demás? Vamos a llegar todos al mismo lugar, hermanos amados. Vamos todos a la misma viña, a la vida eterna, donde el Padre nos dirá, en lo poco me fuiste fiel, fuiste desobediente, te caíste, te paraste, pero sobre mucho te pondré. Bendito sea nuestro Dios, que Dios se les bendiga, hermano. Esa es una parte, espérese que nos falta la otra. Mire, y ya vamos casi una hora, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo se establecía, repito, el liderazgo en la iglesia? Constituyeron ancianos, ¿cierto? Establecieron ancianos en cada iglesia, como habiendo orado y ayunado. No se puede, hermano, mandar a nadie a la obra si los pastores no han orado, no han ayunado. No se puede. No se puede. Por eso que hay gente que no sabe qué hacer con el ministerio. Por eso que hay gente que se ve superada con la labor. Por eso que hay gente que no funciona. Por eso que hay gente que renuncia al ministerio. Como un hombre que dice tener un llamado de Dios, hermano. Como un hombre que ha sido separado por el Espíritu Santo. Puede decir de un día para otro, ¿sabe qué? Aquí está el ministerio, se lo entrego. Renuncio. Oiga, hermanos amados, ¿de qué estamos hablando? Todos hemos tenido batalla en la vida. Todos hemos tenido lucha. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tenga en cuenta, hermano, que a medida que va pasando el tiempo, esto es bíblico, dice que por multiplicarse la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. No dice que la maldad va a ir en descenso. No, hermano, la maldad se va incrementando. Y si la maldad se incrementa, tu oración no puede seguir siendo la misma que tenías hace 5 años atrás. Orabas 15 minutos, 20 minutos y quieres mantenerte en estos tiempos con la misma oración. Hermano, estás equivocado. Porque la batalla es, hermanos, terrible en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Quiero terminar esta parte, hermano, que no puedo salir de ahí. Quiero terminar esta parte de los ancianos, de los pastores. En el libro de los sellos, mire, el libro de los sellos de los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿cierto? Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Hechos capítulo 20, verso 17, verso 28. Mire lo que dice el 17.
Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, el apóstol Pablo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Exactamente como hablaba el apóstol Pedro. Los ancianos, ¿quiénes son? Gente que tiene madurez y gente que tiene sabiduría de parte de Dios, no tiene nada que ver con la edad. Gente que tiene realmente claro quién es Dios en su vida. Entonces, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vamos a saltar los versos 28, hermano, porque esta cita es bastante extensa. Mire lo que dice, ponga mucha atención. Por tanto, dice, mirar por vosotros. Porque si yo no tengo una vida, hermano, realmente consagrada delante de Dios, ¿cómo yo podré mirar por los demás? ¿Cómo podré dar y entregar lo que yo no tengo? El apóstol Pedro, cuando iba al templo, ¿cierto? Y encontró al cojo, todos sabemos, el libro de los Hechos, el capítulo 3, cuando encontró al cojo ahí a la puerta de la Hermosa, le dice, ¿cierto? El cojo le pidió limosna, Pedro lo miró fijamente a los ojos, ¿y qué le dijo? Le dijo, no tengo plata ni oro. Claramente él no tenía un recurso económico como para cubrir la necesidad en ese momento de ese cojo. Pero sí le dijo, de lo que tengo te doy. Entonces, ¿cómo yo, si no tengo que dar, qué voy a dar? Si yo no puedo dar lo que no tengo. Y aquí el apóstol el apóstol Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros. Miren por ustedes primero. Que su vida esté acorde con Dios, que su interior esté limpio, que su interior esté sano, porque cuando hay un pastor herido, cuando hay una pastora herida, cuando hay un líder herido, ese líder, ese pastor, esa pastora daña la iglesia, daña el rebaño. Es lo más terrible. Yo he visto gente, hermano, aquí en estas redes sociales, no voy a dar nombre, he visto gente, predicadores heridos, con resentimiento, hablando, hermano, tirando indirecta. Eso no edifica a la iglesia, eso no edifica al pueblo. Cada hombre que se pare frente a una pantalla, a una cámara de un celular, de un computador, de lo que sea, hermano, tiene que tener un corazón sano. No pueden haber herida en su corazón. Dice, mirar por vosotros. ¿Y qué más dice? Mirar por vosotros y por todo el rebaño, por todo, no solamente por alguno, no solamente por ciertas personas. No. La mirada pastoral no es así, hermano. El corazón de Dios en un pastor no es así. Un corazón pastoral nunca va a ser así. Mirar por vosotros y por todo el rebaño. Ese que a lo mejor no te agrada, ese que a lo mejor no te cae bien, ese que a lo mejor te causa molestia en la iglesia. Aún así, por todo, mirar por vosotros y por todo el rebaño. Bendito sea el Señor. No solamente por algunos, sino por todos. Y aquí donde se le ha fallado la estrategia a los hombres de Dios, hermano. Muchos están esperando que la iglesia abra, que el local, hablo pastores, están esperando que se retome todo esto. Mi amado pastor, esto no se va a retomar, esto no va a volver a ser lo mismo, esto va a marcar un antes y un después. Muchos están esperando abrir los templos para poder volver a reunir nuevamente la gente. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Ese no va a ser la realidad. Muchos no van a volver a la iglesia, muchos se enfriaron, muchos se están apartando en sus corazones. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor no está nutriendo la iglesia. Es que no puedo ir en tiempo de cuarentena. Sí, pero tienes un celular para llamar. Tienes realmente un medio para preguntar por tu hermano, para preguntar por el rebaño y decir, ¿cómo está? ¿Cómo has pasado? Estoy orando por ti. Darle una palabra de aliento. No. Muchos dicen, no, es que si no viene a mí. No. Acuérdate que el que dejó las 99 y se fue tras de esa oveja sola, de esa oveja que se había apartado del redil. Tenemos que tener un corazón pastoral. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquel le está hablando a los ancianos, aquel le está hablando a los líderes, aquel está hablando, a quien equivale los ancianos, equivalen a los pastores. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Bendito sea el Señor.
La palabra obispos, porque para algunos obispo es lo más sagrado dentro de la iglesia, y yo quiero tirarle ese mito por tierra mucho, porque aquí está hablando que los ancianos tienen la categoría de obispo. ¿Sabe realmente lo que significa la palabra obispo? Obispo significa un vigilante, es alguien que está velando por la iglesia, no es alguien que está sentado en un trono, no es alguien que está siendo realmente a lo mejor reconocido por los hombres, no es alguien que está inmovible. El obispo es el que está velando, es el que está vigilando por el rebaño, está vigilando para que el lobo no venga y los dañe. Es un hombre que está orando, que está ayunando, que está buscando de Dios a favor del pueblo. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el obispo, en que el Espíritu Santo los puso. ¿Para qué? Para estar ahí, ¿cierto? A lo mejor para creerse lo mejor. No, obispo significa vigilante. Mire, dice obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Tú y yo, hermanos amados, pastores amados, lo único que tenemos las ovejas al cuidado. Las ovejas no son mías ni son tuyas, son del Señor. Las almas son de Cristo. Y si ese hermano se cambia de iglesia, pastor, tiene la obligación de bendecirlo y decirle: mi amado, mi amada, que te vaya bien, Dios te bendiga, porque las almas son de Jesús. Las almas son mías, hermanos, son de Cristo Jesús. Mire, yo trabajo desinteresadamente. Mire, por hermano. Míreme a mí, yo no estoy buscando nada. No he pedido ofrenda, no he pedido diezmo. Doy gracias al Señor que el Señor en alguna ocasión ha tocado a cierto hermano y nos ha hecho llegar una ofrenda. Pero mi objetivo no es eso, hermano. Mi objetivo es que yo pueda edificar la iglesia, porque para eso fui llamado, hermano. No fui llamado para trasquilar al pueblo, hermano. Fui llamado a edificar un pueblo. Fui llamado a restaurar un pueblo. A mirar a la gente, hermano, con otra perspectiva, no con la perspectiva humana. Dice el verso 29, dice: porque yo sé que después de mi partida, esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo, esa era la inquietud, hermanos amados, que aún decía que yo sé que después de mi partida, que entrarán en el medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos para tras a los discípulos. Por tanto, velar y acordándonos que por 3 años. Mire, hermano, este sí que es un hombre realmente de Dios. Mire lo que le recuerda aquí a los Éfesos. Le dice: por tanto, velad. Y acordándonos que por 3 años, mire, de noche y de día, es decir, constantemente, en todo tiempo, no he cesado, mire, no he parado, dice, no he parado, no he tomado descanso, no he cesado de amonestar con lágrimas. Mire, escúcheme bien, pastor, a cada uno, sin realmente privilegios. ¿Qué dice? Vuelvo a repetir: por tanto, velar y acordándonos que por 3 años, de noche y de día, constantemente, siempre. Dice: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, a cada uno. Bendito sea nuestro Dios. A cada uno, dice el apóstol Pablo, sin preferencia, hermano, sin condiciones. Soltemos todas esas cosas, hermanos amados. Soltemos realmente ese favoritismo que tenemos muchas veces. Es que la relación no es fluida, no importa, hermano, si ese hermano dice algo que no te gusta, no importa si a lo mejor tiene una actitud que no te agrada, hermano, tienes que mirar más allá. Tienes que ver con los ojos de Dios. Tienes que ver con la compasión de Dios. Jesús tuvo compasión de las multitudes, no de algunos. Dice de las multitudes en general. ¿Por qué? Porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. ¿Cómo ves a tu prójimo? ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Cómo ves a tu amigo? ¿Cómo ves a tu vecino? Aunque le saluda, aunque lo habla, aunque conversa, ten en cuenta, hermano, que dentro de ese hombre está como oveja sin pastor.
pastor, aunque lo veas con una familia, aunque lo veas con un trabajo, aunque lo veas con un hogar, aunque lo veas con un automóvil, porque muchos dicen, no, ese hombre no tiene necesidad de Dios. ¿Quién te dijo que lo material cubre toda la necesidad del hombre, hermano? Lo material solamente para que tú y yo podamos estar en la vida y podamos vivir un poco mejor, pero el que te da la felicidad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que llena tu corazón. El hombre lo puede tener todo, pero si tiene un vacío dentro, si está bajo la ausencia de Dios, hermano, en otras palabras, no tiene nada. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mis oraciones son por ustedes constantemente, mis amados hermanos, por los que se conectan. Créame, hermano, que mi oración es continua por los que se conectan. No solamente a través del Facebook, también los hermanos que nos ayudan ahí en el canal de YouTube. Mis oraciones son por ellos. Y es más, también por los que no se conectan. Así tengo que ser yo, hermano. Tengo que ser neutro. No puedo estar inclinado para un lado, no puedo estar inclinado. Tengo que estar equilibrado en Dios y tengo que procurar que mi corazón esté limpio, que mi corazón esté sano. Y si he sido herido en el pasado, si he sido ofendido, no importa. Dice que de la misma manera que Cristo te perdonó, así debes perdonar a tu prójimo. ¿Qué dice la oración del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Perdona mis ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, no estés esperando que Dios te vaya a perdonar. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mire, quiero terminar. En realidad me queda otra parte, pero quiero terminar. Es importante que pueda compartirle. Aquí dice, hermano, voy a saltarme al tiro. Vamos a ir al verso Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a pasarme automáticamente por tiempo, no quería extenderme tanto. Al verso 8. Mire, vamos a hablar un poquito aquí del verso 8, esta es la otra parte. Esto va con lo que decía hace un momento, ¿cierto? Y el título que le puse al mensaje, como le pusimos a este mensaje, ¿cierto? Soldados curtidos en batalla. Mire, hay una parte donde dice el apóstol Pedro, después que le habló a los ancianos, a la iglesia, a los pastores, dice el verso 8, mire, dice, sed sobrios. Le dice a la iglesia, sed sobrios y velad. Mire, dos cosas en el mismo contexto, sed sobrio y velad. Entendamos qué es la palabra sobrio. Sobrio, hermano, se está refiriendo, la palabra sobrio significa o implica estar alerta, estar mentalmente alerta. Entonces, si la Biblia nos demanda que debemos estar sobrios, no podemos estar llenos de preocupaciones en la mente, no podemos tener pensamientos de todo tipo, porque escúcheme bien, mis amados hermanos, la mente, escúchame bien, hermanos amados, la mente es un campo de batalla para el enemigo. Ahí donde Satanás, el diablo, está lidiando contigo, en la mente. La mente es un campo de batalla, ahí donde se está lidiando la guerra. Ahí donde se están lidiando los conflictos, ahí donde se está batallando. Entonces la Biblia dice realmente ser sobrio. Sobrio implica estar alerta mentalmente. Entonces, si tú y yo tenemos miles de cosas en la cabeza, una preocupación, otra preocupación, una cosa, y estamos tratando de resolver las cosas en la mente, lo único que vamos a terminar, hermano, logrando, que vamos a desgastar nuestras vidas espirituales. Porque tú y yo le empezamos a buscar solución en la mente y empezamos a decir, ¿y por qué lo hice así? ¿Por qué no lo haría acá? Y tengo esto y tengo esto otro. Oiga, hermano, si el diablo está pero buscando todos los medios, mientras oramos vienen ataques a la mente. Cuando yo oro y vienen pensamientos incorrectos, y no lo relaciono con algo sexual, no, pensamiento incorrecto. Hay mucha gente que viene a su mente alguien, ¿cierto? Y cuando viene esa imagen de esa persona, mire, y esto es de Dios, mire, cuando viene esa imagen de esa persona a su mente, y no me diga lo contrario, cuando viene la imagen de esta persona a su mente, hermanos amados, ese hombre siente rabia, siente ira, siente enojo, le molesta. ¿Sabes qué, hermanos amados? Eso es lo que está dentro del corazón.
Entonces lo que el enemigo proyecta en la mente es lo que está en el corazón. Muchas personas, cuando viene un pensamiento o viene la imagen de alguien en su mente, de alguna persona, sienten rabia, por más, sienten enojo. Entonces aquí la Biblia dice, el apóstol Pedro, ser sobrio, es decir, estar alerta mentalmente. Entonces tienes que estar con tu mente despejada. No puedes estar lleno de preocupaciones porque es una ventaja para el enemigo. Ni que el enemigo te entretiene con cosas, te entretiene con pensamientos. Dice que el pecado, ¿sabes cómo se manifiesta? Primero viene la concupiscencia. El enemigo trabaja muy sutilmente, te trae un pensamiento y tú lo comienzas a abrigar y lo comienzas a hospedar en tu corazón. Y ese pensamiento empieza a crecer y eso se convierte como en un embarazo en lo espiritual. Tenga usted en cuenta que el embarazo en lo natural tiene un proceso. ¿Cuánto dura un embarazo? Por lo general dura 9 meses. Entonces esa situación que el enemigo siembra en tu corazón empieza a ir creciendo, hasta que ese embarazo da a luz, ¿cierto? Ese pecado pare. Entonces aquí dice ser sobrio, es decir, estar alerta mentalmente. La otra parte dice y velad. ¿Qué es velad? Mire, hermano, velar significa estar vigilante, significa atento. Eso es velar, estar atento, estar despierto y alerta, atento, despierto y alerta. Bendito sea el Señor. Cuando tú estás velando espiritualmente, estás tú, hermanos amados, haciendo ese tiempo que velar, mire, yo lo veo de esta manera. Velar es estar despierto cuando tú y yo deberíamos estar durmiendo. Eso es. Velar es estar despierto cuando tú y yo deberíamos estar descansando. Velar significa atento, despierto y alerta. Y la pregunta es, ¿para qué necesito estar con mi mente despejada y estar atento, despierto y alerta? ¿Para qué? ¿Por qué razón tengo que hacerlo? Aquí está la respuesta. Mire lo que dice, ser sobrio y velar. ¿Por qué razón? ¿Por qué es necesario? Dice, porque vuestro adversario. La palabra adversario significa el enemigo. ¿Cuál es el enemigo de tu alma? ¿Cuál es el enemigo de mi alma? No es tu vecino, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hermano. Porque cuando nosotros hablamos de enemigos, sí, el enemigo es el vecino que vive atrás del pasaje. El enemigo es mi familiar. El enemigo es mi compañero de trabajo. Lo primero que vamos a asociar. Pero si vemos un poco más allá, nos vamos a dar cuenta que tú y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo, hermano, si algo tiene, es que ese enemigo no descansa. Si algo tiene, que ese enemigo no duerme. Si algo tiene, que ese enemigo sí que está comprometido, sí que está determinado. Ese enemigo trabaja 24/7. Ese enemigo no toma descanso para nada. ¿Qué dice? Porque vuestro adversario, ¿a quién se está refiriendo? ¿Cuál enemigo? El diablo, aquí lo dice específicamente. Dice que anda como león rugiente. Como león rugiente, ¿qué anda haciendo? Buscando, por hermanos, a quién devorar. La palabra devorar es triturar, es destruir, hermano. Pero mire lo curioso. Pedro, hermano, compara al enemigo, a Satanás, el diablo, lo compara como un león. Satanás no es un león. El único león que habla la Biblia es el Jesús, el león de la tribu de Judá. Pero aquí el enemigo, hermano, toma la postura de un león. Y el león, hermano, si usted ve la forma y el modo operandi, cómo trabaja el león, cómo ataca a su presa, el león no va a ir, ¿cierto?, ante realmente un ganado, ¿cierto? No va a ir realmente cuando están todos juntos los animales, sino va a buscar cuando ese animal está expuesto, cuando está vulnerable, cuando está expuesto, realmente enfermo, a lo mejor tiene alguna dificultad. Dice que anda como león rugiente, hermano, y el rugido del león es intimidante. El rugido del león desconcierta a la gente. Muchos están desconcertados porque el enemigo comenzó a rugir en su casa, comenzó a rugir en su trabajo, comenzó a intimidarlo. Hermanos amados, pero tú tienes a un Dios todopoderoso, y aquí dice, anda como león rugiente.
gente alrededor buscando a quien devorar. Es decir, anda buscando al que está vulnerable, al que no ha orado, al que no ha ayunado, al que no ha buscado de parte del Señor. Velar es estar vigilante, es estar atento, despierto, alerta. Bendito sea nuestro Dios. Sigamos avanzando, capítulo verso 9, dice: el cual resistí firme en la fe. Mira, hermano, que me llamó la atención el significado de la palabra resistir. Sabe que la palabra resistir viene de la palabra griega antigua que significa, ¿sabe lo que significa? Significa estar de pie y en contra. Tú por nada de este mundo, hermano, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena, con restricción o sin restricción, nadie te ha tapado la boca, nadie te ha puesto una mordaza en tu boca. Tú tienes facultad para ir a la presencia del Señor. La palabra resistir está diciendo: tienes que estar de pie y en contra, es decir, tienes que estar firme, tienes que estar confiado. Resistir también es la palabra traducida en el término militar. Se usa esta palabra y dice en el término militar griego que significa pararse firme. Tienes que a contar de hoy comenzarte a parar firme, aunque el enemigo comience a rugir, aunque quiera intimidarte. El que está realmente protegiéndote es un Dios todopoderoso. La palabra es traducida en el término militar griego que significa, hermanos amados, pararse firme, sin moverse. Tienes que ser inmovible porque vienen tiempos terrible, mi amados hermanos. Tu confianza tiene que estar sí o sí en Dios. No puedes confiar en el gobierno de turno, no puedes poner tu confianza en una vacuna. Tu confianza está en Dios. Desde ahí viene tu socorro, desde ahí viene tu auxilio. Amados hermanos, realmente la palabra resistir significa pararse firme sin moverse, incluso bajo los ataques del enemigo. Aún así, hermano, si estás siendo atacado, tienes que estar, hermano, firme. Con esto quiero terminar, hermano, que me llamó mucho la atención. ¿Sabía usted, mis amados hermanos, que los militares profesionales, esos militares de grande rango, los militares profesionales, mire, qué reflexión, saben que los soldados se vuelven más resistentes al enemigo? ¿Cuándo? Cuando la frecuencia de los ataques que enfrentan aumentan y las tropas experimentadas se le conocen como soldados curtidos en batalla. ¿Cuándo se hacen más fuertes esos soldados? Cuando la frecuencia de los ataques que enfrentan aumenta, cuando más es la lucha, cuando más es la prueba, cuando más te ha golpeado el enemigo, es porque tú y yo nos hacemos más fuertes. ¿De qué me hago fuerte yo? Me hago fuerte de las caídas, me hago fuerte de las batallas, me hago fuerte de los ataques del enemigo. De ahí yo tomo fuerza, de ahí yo tomo ventaja. Y los militares profesionales, vuelvo a repetir, saben que los soldados se vuelven más resistentes al enemigo cuando la frecuencia de los ataques que enfrentan aumentan. Hermano, han aumentado la frecuencia de los ataques. Hoy, hermano, hoy más que nunca el enemigo se está levantando con todo, hermanos amados. Hermanos amados, el enemigo viene con todo contra el pueblo, contra la iglesia de Jesucristo. Y es ahí, hermano, que tú tienes que aumentar tu oración. Es ahí donde tú tienes que aumentar tu búsqueda. No puedes estar viviendo con la oración que tenía hace 2 años atrás de 15 minutos. Hermano, para esta situación que estamos viviendo actual, se requiere una oración profunda, se requiere una comunión estrecha con el Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca donde quiera que te encuentres en esta noche. Te bendecimos en el nombre del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te fortalezca en gran manera. Yo te invito en esta noche, hermanos, a que puedas cerrar tus ojos ahí donde quiera que te encuentres y le digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta palabra.
palabra. Gracias, Señor, por los que están conectados. Gracias, Señor, por los que compartieron el video. Gracias, Señor, por los que van a ver esta transmisión en algún momento. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos. Señor, que esa fuerza que promete tu palabra, que dice que tú aumentarás nuestra fuerza y serán como la del búfalo, estén en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Les bendecimos. Nuestro hermano Alejandro, por ahí nuestra hermana Bella también. Nuestro hermano Mauro, ¿cierto? Dios le bendiga. Yo lo conozco muchos años a él. Al hermano Alejandro también le conocemos muchos años, ¿cierto? Y a mi tía Esther y a todos los que han participado en esta noche, les bendecimos. Dios les guarde, hermanos. Gracias por apoyar esta transmisión. Dios les bendiga. Nos veremos, ¿cierto?, en otra oportunidad, si Cristo no viene antes. Bendiciones.